con la jornada. Bueno, nada, pues bienvenidos a todos a este cuarto webinar que organizamos en el marco del proyecto Forsis, del proyecto que estamos desarrollando con Gijón Impulsa. Tras el trabajo que hemos venido realizando durante estos meses, pues bueno, pues queremos mostraros bueno, pues algunos de los, un poco el trabajo que hemos realizado y también la otra óptica diferente a lo que hemos hecho hasta ahora que en estos webinars, que han sido analizar tecnologías para pasar más allá de ver tecnologías a ver soluciones, ¿no? Y a ver quiénes son los posibles proveedores de algunas de esas soluciones. No son todos los que están, pero sí todos los que están son empresas y organizaciones de las más relevantes que ahora mismo hay en Asturias a la hora de ofrecer estas soluciones de fabricación aditiva. Mi papel hoy se limita a esta breve introducción y lo que le voy a dejar es el paso a mi compañera Silvia Jiménez, que es la responsable del proyecto y que llevará a partir de aquí la reunión. Silvia, la pantalla es tuya y la Si me reunión das, es... no me ha salido el mensaje del acceso, pero Ahora mismo te va. Espera, que vale. me tiene que dejar esto. Nada, mientras tanto, daros la bienvenida también a todos y agradeceros que estéis aquí en este webinar. Como dice José, este webinar se enmarca dentro del proyecto Forsis, que lo realizamos en colaboración con Gijón Impulsa y con el apoyo técnico del Centro Tecnológico Idonial, que está hoy también como ponente con nosotros. Y nada, ¿puedo ya, José? No sé por qué. Espera, dame un segundo, porque ya Vale, sabes que en nada, casa no del te herrero preocupes. cuchillo de palo, entonces... espera, lo tengo aquí. Nada, Todo comentaros un tuyo. poco, vale, que estamos en la última fase ya de este proyecto, estamos terminando el desarrollo y nuestro objetivo durante todo el proyecto, creo que nada, como os comentaba, el objetivo principal de este proyecto desde el principio ha sido pues acercar la fabricación aditiva en todas sus tecnologías que en algunos casos son aún desconocidas a las pequeñas y medianas empresas industriales en Gijón. Y hemos estado visitando un total de 8 empresas, por el momento 8 empresas, muy diferentes entre sí, que realizan actividades completamente distintas, así también para tener un mayor rango de actividades y analizar de qué forma la fabricación aditiva podría mejorar pues, sus procesos, sobre todo en el ámbito de la gestión de repuestos y de mantenimiento de maquinaria. Una de las ventajas de la fabricación aditiva es precisamente que nos permite, a ver si me permite pasar la pantalla. No sé, esto no funciona ahora. Vale, te lo paso yo, nada. Vale, gracias. Nada, lo que os decía, una de las ventajas que ofrece este tipo de tecnologías es que nos permite la producción de series muy pequeñas y de productos muy personalizados, con lo que está muy indicada para este tipo de reposición de elementos, de recambios de utillajes y en general de repuestos en las empresas. Y como decía José Ramón, nada, para conocer un poco más la realidad y cambiar un poco la temática que veníamos teniendo en este tipo de webinars, para lo que queremos hacer es, bueno, nosotros no, nuestros ponentes, es comentaros un poco la realidad con casos reales que han conseguido, de problemáticas que han conseguido solucionar nuestros ponentes con este tipo de fabricación. Son 4 socios del clúster. José, si puedes pasar la siguiente. Creo que estás pasando tú, ¿eh? Bueno, no, si no, vale, ya está. Ahora, Ahí. vale. Como os decía, son 4 socios del clúster, los que tenemos hoy como invitados, que es especialmente interesante su punto de vista porque también son perfiles muy diferentes entre sí, con lo cual cada uno abarca la tecnología, pese a ser la misma o ser todo fabricación aditiva, las abarcan de diferentes maneras. Vamos a comenzar con Icertis. Los presento brevemente y ya les doy paso y ya me callo. Icertis, que es una consultoría tecnológica basada en la transformación digital y que, como os comentarán más adelante, han abordado los diferentes proyectos con fabricación aditiva en sectores como el sanitario o el energético. Seguiremos con Idonial, que como os comentaba es colaborador del clúster en este proyecto y bueno, es un centro tecnológico especializado y pionero en este tipo de fabricación. Seguiremos con Becier,
que también ha trabajado ámbitos muy específicos con esta tecnología y tiene software y procesos de producción propios. Y por último, con 3D, que es un centro de fabricación aditiva en serie para piezas de metal. Así que bueno, os doy las gracias otra vez a todos por estar aquí con nosotros hoy y doy ya paso a Saray, que comenzamos contigo, con Icertis. Vale, ahora voy a ver yo si tengo el control. Ah, sí, perfecto. Sí, ¿no? Vale, genial. Sí, genial. Gracias, Silvia. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, voy a presentarme primero. Soy Saray González, soy responsable de proyectos de innovación en Icertis. Os voy a presentar un poco qué es Icertis. Me va un poco lento el control, perdonad. Ahora. Bueno, Icertis es una consultora tecnológica. Eso empezó como una tienda de ordenadores, si me apuras, y ahora mismo tenemos oficinas en diferentes países por el mundo, somos más de 800 y tenemos una facturación bastante curiosa. Bueno, somos una gran empresa. Si me pasas, por favor, de slide. Bueno, abarcamos diferentes sectores, como podéis ver ahí, y también diferentes tecnologías. Si pasas de Traspa. Desde diferentes departamentos de la organización abarcamos esos sectores, bien haciendo software ad hoc, bien investigando nuevas tecnologías, proporcionando soluciones de negocio, proporcionando la infraestructura técnica y los servicios adecuados y seguimos avanzando. Nuestra experiencia en fabricación aditiva viene de la mano fundamental de Idonial, la verdad. Ellos poseen lo que es la parte más mecánica del proceso, es decir, la impresora y el conocimiento de todos los elementos necesarios, y nosotros somos más expertos en el software que controla esa impresora, que muchas veces tiene que ser un software especial y más por la tipología de los proyectos que nosotros abordamos en este campo. Fundamentalmente estamos metidos en proyectos de financiación pública de momento para explorar todas esas vías que hay con respecto a la fabricación aditiva y fundamentalmente en el sector bio. Tan solo este que veis, el 4D Printing, es más industrial y está centrado en la fabricación de elementos piezoeléctricos que puedan almacenar energía por sí solos. Este es un proyecto europeo en colaboración con socios irlandeses y rumanos y demás, y por supuesto en colaboración con Idonial. Fundamentalmente, este tipo de proyectos tiene tres vertientes fundamentales, y es los materiales de los que partes, cómo los imprimes y luego el software que controla esa impresión. Desde Icertis, además, lo que queremos aportar no solo es un software de control que te permita imprimir en unas determinadas condiciones, sino también la recogida de datos a lo largo de todo ese proceso de impresión que permita optimizar ese proceso, o sea, ver cuáles son los parámetros óptimos, qué es lo que permite una impresión exitosa y por qué hay algunas impresiones que fallan. Bueno, este es un ejemplo de proyecto, pero ya os digo que nuestro sector fundamental de momento es el bio. Os voy a hablar de varios y luego al final tengo uno que es el que está terminado y que podemos llamar como caso de éxito fundamental. El Resin for Scars, que también es un proyecto europeo, pues consiste en la impresión de apósitos de piel 4D que llamamos, y es decir, que vayan variando su forma y su extensión a medida que el proceso de cicatrización se va llevando a cabo. Como podéis ver, es lo que os digo, siempre tiene una parte que es del material de partida, que en este caso es fundamental, pues porque, como digo yo, tiene chicha celular y vida propia. La impresora, que es una impresora que ha de hacerse ad hoc, pues porque a lo mejor la impresión estaba muy centrada en el sector industrial y no está preparado a lo mejor para este tipo de impresiones más delicadas, que tienen unas trayectorias determinadas y unas características muy determinadas con unos materiales muy determinados. Entonces, bueno, además de personalizar esa impresora, que es parte de Idonial, es necesario personalizar también el software y la trayectoria que esa impresora puede realizar. Si me pasas de Traspa. Y aquí está el Humanins. El Humanins sí que es un proyecto terminado que se hizo en colaboración con la Fundación Fernández Vega y que consistía en imprimir tejido corneal susceptible de implantar luego en un ojo humano.
Decimos que es un caso de éxito porque realmente se consiguió construir una impresora ad hoc que fuese capaz de imprimir material de origen humano, con un software también ad hoc, capaz de seguir unas trayectorias determinadas que encajasen con las necesidades de ese tejido corneal. Y luego, por parte de Fernández Vega, hicieron un estudio de cultivo celular en esas impresiones y el resultado fue que realmente había vida. O sea que es verdad que es una fase muy incipiente, que realmente el resultado de una impresión con una bioimpresora de material celular era susceptible de implantar en un ojo humano con éxito. Bueno, para nosotros eso fue un proyecto súper importante que marcó un hito y que a partir de ahí también nos permitió la entrada en otros proyectos para seguir investigando, porque creemos que esto da mucho de sí. Si me pasas de Traspa, pues a partir de ahí surgió el G-Code, por ejemplo, que estaba más centrado en el software, porque como os digo, la impresión a lo mejor estaba muy centrada inicialmente en piezas grandes o en materiales tipo plástico, más enfocadas al sector industrial, y para el sector biomédico requiere de unas trayectorias determinadas. También es un proyecto financiado que se ejecutó en colaboración con Idonial y con la financiación de IDEPA. Si me pasas de Traspa, el Tissue for Skin, que está ahora en desarrollo y que estamos también intentando imprimir piel que realmente sea susceptible de trasplante, es decir, que en lo que imprimamos, si no imprimimos ya con células directamente, seamos capaces de cultivarlas y que puedan vivir luego en esa impresión y ese material sea implantable en humanos. Y también recientemente hemos conseguido un proyecto a nivel nacional en la convocatoria Misiones de CEDETI, junto con entidades catalanas y el Hospital Valdebrón y Leitat y demás, para imprimir también implantes de rodilla. O sea que estamos metidos de lleno en el sector bioimpresión. Creemos que es un sector en el que tenemos muchas posibilidades y que es el futuro absoluto, y las primeras investigaciones son muy optimistas. Así que nada, yo ahí lo dejo. Cualquier pregunta que tengáis. Pues bueno, me presento, soy Luis Ignacio Suárez Ríos, soy ingeniero de fabricación y bueno, responsable de estrategia, desarrollo y negocio en fabricación avanzada, también jefe de proyectos técnicos en el área en Fundación Idonial, ¿vale? En un par de pinceladas, pues bueno, Fundación Idonial yo creo que casi nos conoceréis todos, pero es un centro bastante jovencito como Idonial, porque surge en 2019 a raíz de la fusión entre los centros tecnológicos Prodintec e ITMA, que ya existían anteriormente en la región, como sabéis. ITMA es... no sé si he pasado la presentación o sigo todavía en la primera, porque se me ha quedado congelado igual que le pasaba a Saray. Nada, la controlo yo a partir de ahora porque parece que está dando problemas. Vale, sí, yo te lo agradezco, José Ramón, porque si no, no sé a cuál estáis viendo y es confuso. Venga, vale, perfecto. Vale. Vale, pues paso yo. Ahí lo tienes. Perfecto, gracias, José Ramón. Como os decía, pues Prodintec era un centro tecnológico especializado en diseño y producción industrial. ITMA era un centro tecnológico especializado en desarrollo y caracterización de materiales. Y bueno, nosotros desde el antiguo Prodintec sí que, bueno, ahora da un poco de vértigo hablar de ser pioneros en impresión 3D, pero la verdad es que cuando se empezó con todo esto hace cerca de 15 años, bueno, las tecnologías no eran ni mucho menos lo que son ahora. Todo el mundo hablaba de prototipado rápido, aquellas máquinas de escayola que sacaban piezas coloreadas que prácticamente podías mirar porque si tocabas con poco cariño se rompían. Y bueno, la verdad que fue como empezamos. Poco a poco hemos tenido la suerte y bueno, el respaldo para poder ir creciendo tecnológicamente a medida que las tecnologías iban creciendo, primero las de plástico, luego las de metal. Recientemente hemos hecho una inversión en equipos de impresión 3D de cerámica técnica, de la que os hablaré un poco después, pero bueno, eso, hemos tenido la suerte de ir creciendo con la tecnología y eso siempre da una perspectiva cercana de la explotación de cada una de ellas y cómo las empresas las van asimilando, ¿no? Bueno, ahora mismo tenemos las sedes que tenían ITMA y Prodintec antiguamente en Asturias, sabéis que estamos en Avilés, Gijón y Llanera, y tenemos una avanzada comercial con un compañero comercial en Madrid, ¿vale?
Si puedes pasar, por favor, José Ramón. Vale. Hablando un poco ya de la fabricación aditiva como respuesta a la problemática de la industria, ¿no? Los beneficios de la fabricación aditiva para la actividad industrial yo creo que no merece tampoco la pena pararse mucho porque son ya más que conocidos por la mayoría de vosotros. Se puede hablar de ellos referidos o a producto o a proceso, ¿vale? En un principio todo el mundo hacía hincapié, todo el mundo se centraba en los beneficios para producto, no existían restricciones, entre comillas, ¿vale? Las restricciones geométricas de una pieza, pues bueno, se podían salvar con mayor facilidad, más libertad para implantar nuevos diseños, para lanzar nuevos productos al mercado, etcétera, etcétera. Y es en los últimos años que hemos hablado un poco más de las ventajas referidas al proceso, en cuanto a la fabricación de repuestos in situ, producción bajo demanda localizada, lo que también se llama stock digital, ¿no? No tener grandes almacenes, sino una impresora 3D adecuada y una librería de ficheros 3D que se puedan imprimir. Fabricación de utillajes o elementos auxiliares como plantillas o incluso moldes para ciertos procesos de fabricación. También elementos obsoletos, repuestos de maquinaria que bueno, pues el fabricante ya no ofrezca porque ese equipo está descatalogado, ya no se fabrica, pues bueno, se pueden hacer repuestos incluso a medida, mejorando cosas que se hayan visto que fallaban en los originales, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un poco la idea de la fabricación aditiva aplicada al mantenimiento, que es un poco lo que adelantaba antes Silvia al principio del webinar, ¿vale? En resumen, todo esto va enfocado hacia dos cosas, que son inmediatez y versatilidad, ¿vale? En cuanto a los procesos industriales, el de poder plantear un repuesto rápido para que una parada en una planta industrial no sea muy costosa, no se dilate mucho en el tiempo. Y luego también versatilidad, si una determinada plantilla no funciona bien, poder cambiarla, o si un operario, por decir algo, es zurdo y prefiere que la operación se realice de otra forma, pues bueno, es algo que siempre es adaptable, ¿no? Se puede modificar en función de las necesidades del usuario. Lecciones aprendidas en nuestro recorrido con la fabricación aditiva, que yo creo que es quizás lo más interesante que podemos aportar hoy aquí. No todas las empresas pueden beneficiarse de las ventajas operativas que ofrece la fabricación aditiva. Esto es algo que puede sonar muy, muy obvio, pero no lo es tanto, ¿vale? La fabricación aditiva es una tecnología que está destinada a convivir con otros procesos. Al principio las expectativas eran muy altas, el tiempo ha ido pasando, la realidad ha dejado el pozo, ¿no? En todo esto, y se ha visto que la fabricación aditiva no es sustitutiva de tecnologías, por ejemplo, de muy alta tasa productiva como es el moldeo por inyección, el casting o otras tecnologías de este tipo, ¿no? Incluso el mecanizado en ciertos escenarios no es competitivo, ¿vale? Entonces, es muy importante tener en cuenta que es una tecnología que no está destinada a sustituir a ninguna, sino que debe coexistir en el mismo ecosistema con un equipo de mecanizado que incluso la complemente de alguna forma, ¿no? Que sirva para postprocesar las piezas y mejorar los defectos que la fabricación aditiva aún a día de hoy presenta. Todo esto lleva a que la implantación de las tecnologías de fabricación aditiva debe tener sentido. Debe de tenerse muy claro los beneficios que aporta, debe tenerse muy claro que se están explotando al máximo, debe tenerse claro que es un proceso más costoso, tanto en cuanto a operativa como en cuanto a consumo de materia prima y demás consumibles, ¿vale? Es algo que debe de meterse todo en el mismo cajón y hacer ese análisis conjunto de todos estos factores. Por ilustrar todo esto un poco, la industria está cambiando la perspectiva a la hora de adoptar las tecnologías de fabricación aditiva. Estos datos están sacados de un informe que publica una consultora especializada en fabricación aditiva, que es Wallace. Y bueno, es un poco la evolución en la asimilación en la columna de la izquierda del tipo de piezas que se producen por fabricación aditiva y a la derecha del sector, ¿vale? Del sector que adopta estas tecnologías. Entonces, ahí se va viendo la evolución. La última fila, no lo he puesto en la leyenda, pero la última fila sería 2015 y la de arriba más reciente, 2020, ¿vale? Entonces, ahí se va viendo un poco cómo con la evolución temporal a lo largo de los años, el primer caso es piezas funcionales para ingeniería y bueno, ensamblajes o elementos de este tipo, ¿vale? Más funcionales. Y ahí se puede ver claramente como al principio de la fabricación aditiva, pues bueno, tuvo un arranque, podríamos decir, un poco tímido porque las tasas de utilización eran muy bajas, pero en los 2 últimos años se ha desmarcado bastante y esta cifra ha crecido significativamente. Esto es principalmente, bueno, a los desarrollos tecnológicos, un poco lo que os decía al principio, ¿no? Antes las máquinas no estaban pensadas para producir piezas funcionales, no eran suficientemente robustas las piezas que se generaban, ahora ya se pueden fabricar piezas de metal con total confianza y con prestaciones mecánicas equiparables, incluso mejores a las de otras tecnologías. Entonces, todo esto ha facilitado que se pueda llegar a este tipo de aplicaciones.
¿Vale? En el caso de abajo un poco lo mismo, ¿no? Pues fijaciones, plantillas de corte, taladrado, ya ves que incluso para los primeros años ni siquiera había datos, ¿vale? Las empresas no aportaban siquiera datos en este tipo de aplicaciones porque no era algo para lo que se estuviera utilizando. Y luego ya en la columna a la derecha, lo que decíamos por sectores, pues veis un poco el caso de sector industrial y de maquinaria, ¿no? También se percibe un crecimiento y un caso también muy significativo de todo esto es el sector de automoción. ¿Vale? El sector de automoción al principio sí que fue uno de los primeros en adoptar las tecnologías de fabricación aditiva, pero en esa vertiente de prototipado rápido que hablábamos al principio, para verificar los diseños o para, bueno, hacer tangibles cambios que se siguieran haciendo piezas antes de llevarlos a producción, ¿vale? Con el paso de los años este modelo ha cambiado, el sector de automoción es de los que más utilizan la fabricación aditiva, pero es muy importante resaltar que no lo están utilizando para fabricar piezas de coches, piezas que tengamos todos en nuestros coches de uso diario, ¿vale? Hay marcas de alta gama, evidentemente, que se lo pueden permitir. Ferrari y Jaguar pueden fabricar piezas de los coches unitarios por fabricación aditiva, pero una industria del automóvil estándar, por así llamarlo, utilitario, no soportaría los costes de la fabricación aditiva. Y precisamente este uso que se está haciendo de las tecnologías es para dar soporte en la parte industrial, ¿vale? Para todo lo que decimos de hacer plantillas, hacer utillajes, etcétera, para a fin de cuentas favorecer los procesos de fabricación en planta. Entonces, esto es muy significativo de este cambio en la adopción de cómo las industrias están empleando la fabricación aditiva. Yo creo que representa bastante bien un poco de lo que hemos estado hablando. Y bueno, por mi parte, nada, si pasas a la última diapositiva, José Ramón, voy a poner un ejemplo muy breve porque sé que estoy un poco pasado de tiempo, pero más que un caso de solución perfecta, digamos, ¿no? Yo quiero poner un poco un ejemplo de cómo es la operativa de Idoneal a la hora de trasladar estas tecnologías a las empresas potencialmente usuarias, ¿vale? Y es un poco lo que os adelantaba antes, el caso de la impresión 3D de cerámicas técnicas. Este es un equipo que adquirimos hace un par de años, es bastante novedoso, es una tecnología muy nueva. En España, hasta donde sabemos, sigue siendo la primera máquina que hay, ¿vale? En Europa, la empresa fabricante ha dado un salto bastante importante y han vendido bastantes máquinas, pero en España todavía, pues bueno, estamos en esta fase de evangelización, ¿no? Como decimos nosotros. Entonces, esta tecnología, pues bueno, por la forma de trabajar que tiene Idoneal, por su cometido como centro tecnológico, lo que hemos hecho ha sido implantarla en la casa, conocerla a fondo, explotarla todo lo que hemos podido, llevarla al límite en cuanto a aplicaciones y a parámetros operativos. Y ahora lo que estamos haciendo es esa labor de transmitirle a las empresas pues, los beneficios que aporta, cómo podría cambiar sus procesos o productos. Entonces, he puesto ahí algunos ejemplos de hasta dónde hemos podido llegar, ¿no? El caso de equipamiento industrial, pues una matriz de extrusión. ¿Vale? En el proceso de extrusión, como sabéis, si se trabaja con materiales abrasivos, la matriz es un elemento que sufre bastante porque es el que sufre toda la fricción del material conformado saliendo y bueno, hacerlo en cerámica tiene unas ventajas de resistencia al desgaste, ¿vale? Elementos de instrumentación para aeronaves. Este es un caso de estudio que aportó la empresa Ramen, ¿vale? Y luego también utillajes para equipamiento industrial, todo lo que es soldadura y este tipo de procesos más agresivos que sufren un desgaste continuado, pues la cerámica técnica es un material que aporta beneficios, como os comentaba. Y luego un caso de éxito que hemos tenido con esta tecnología, ya para terminar, es la producción de series medias o cortas, ¿vale? Este caso fue llevado a cabo con una empresa valenciana que tenía la necesidad de fabricar este casquillo que es un consumible para un dispositivo médico, que, bueno, por condiciones de la operativa se rompe bastante a menudo. Bueno, por el modelo de negocio que tiene el fabricante de este equipo, ellos no venden este repuesto por sí solos, sino que es necesario comprar todo el elemento de instrumentación que se utiliza, es una sonda, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? Que a los médicos, a los usuarios finales, a fin de cuentas, se les rompía este capuchón y no estaban dispuestos a comprarse una nueva sonda cada vez que pasaba esto, evidentemente. ¿Qué pasaba? Que era una pieza bastante compleja. Ya veis que tiene espesores de pared muy bajos y, bueno, puede parecer que es un casquillo sin más. El conformado en cerámica convencional es bastante complejo y bueno, no es algo muy inmediato de fabricar. Ellos en concreto buscaron todos los proveedores que conocían y nadie accedía a poder fabricar esto en condiciones de calidad, ¿vale? Nosotros planteamos de forma exploratoria poder fabricarlo con esta tecnología y los resultados, pues bueno, fueron muy buenos. La empresa quedó muy satisfecha, se consiguieron las tolerancias, se consiguieron las geometrías tan complicadas y a fin de cuentas, pues bueno, fue una solución basada en una tecnología de impresión 3D muy novedosa, que la empresa no había oído hablar de ella en la vida y que, bueno, pues encontramos una forma de darle salida para una necesidad que en este caso particular
existía, ¿vale? Como os digo, son ejemplos de cómo nosotros trabajamos a la hora de llevar estas tecnologías a la empresa y, bueno, el caso de la cerámica es un ejemplo más de lo que venimos haciendo estos años. Por mi parte, con esto termino. Nada, daros las gracias y supongo que luego en el coloquio surgirán más temas. Gracias. Muy bien. Pues bueno, nada, antes de nada quiero agradeceros la oportunidad que nos brindáis de presentar lo que hacemos. Creo que esto es una oportunidad excelente de que compartamos todos en Asturias, que tampoco somos tantos, pues las experiencias que tenemos, ¿no? Para aquellos que no me conocéis, soy José Ramón Miranda y voy a dedicar parte de mi tiempo a explicar cómo y por qué hemos acabado nosotros en esto de la fabricación aditiva, para luego presentaros un caso de éxito que, aunque ya tiene un par de años, pues ilustra bastante bien lo que hacemos, ¿no? Becir es una ingeniería que se fundó en 1988 y estamos especializados en sistemas de mejora de la productividad en el campo de la fabricación. Entonces, con nombres como prototipado rápido, fabricación por capas o impresión 3D, la fabricación aditiva ha estado alrededor nuestro prácticamente desde nuestros inicios, pero no fue hasta hace 4 años más o menos que nosotros decidimos crear un departamento dentro de la empresa para dedicarnos a explotar esta tecnología, ¿no? Y ya puestos a hacerlo, pues hacerlo con algo que fuese distinto de lo que había en el momento y que tuviese un mayor potencial de crecimiento y donde hubiera una parte sobre todo muy importante de conocimiento más que de sistemas, ¿no? Entonces, el primer problema al que se enfrenta alguien que aterriza en la fabricación aditiva de nuevas, aunque nosotros no éramos novatos del todo, pero bueno, es elegir la tecnología que mejor se ajuste al tipo de trabajos que se quieren realizar, ¿no? Y eso depende fundamentalmente de factores como el material, la complejidad de la pieza, la función que va a desarrollar, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con, por lo menos en el sector industrial, todo lo que tiene que ver con polímeros y materiales de este tipo, pues era un terreno ya trillado, ¿no? Así que nosotros teníamos que ir hacia algo diferente y de ahí que nos decidimos por los materiales metálicos, porque ahí la cosa cambia mucho, ¿no? Cuando hablamos de materiales metálicos, en esta ensalada de siglas que hay, que muchas de ellas responden no solamente a distintas tecnologías o sistemas, sino incluso a distintos fabricantes dentro de la misma tecnología, pues cuando hablas de fabricación aditiva de materiales metálicos, la cosa se reduce bastante, ¿no? Nuestro objetivo eran, por tanto, las piezas metálicas y para hablar de piezas metálicas hay 4 factores, según nosotros, que son importantes a la hora de decidir la tecnología, ¿no? Lamentablemente, en 3 dimensiones no podemos representar la cuarta, pero son fundamentalmente pues, la integridad del material, que tiene que ver con las prestaciones mecánicas de las piezas, el tamaño, la velocidad de deposición del material y luego la resolución o la complejidad de la pieza, ¿no? Entonces, es muy importante tener claro estos factores porque cuando hablamos de piezas industriales y hablamos de metal, en casi todos los sitios vemos piezas de este tipo, ¿no? Pero esto no es de lo que nosotros estamos hablando, esta tipología de piezas. Nuestro objetivo eran piezas metálicas hechas en aleaciones de alto valor, que tuviesen un tamaño medio o grande, que pudiesen desarrollar una función de responsabilidad y que aportasen ventajas claras frente a otros métodos de fabricación tradicionales, ¿no? De las tecnologías de las familias de fabricación aditiva metálica, puede haber alguna más ahora ya, pero de las que había en el momento que nosotros tomamos la decisión, la que mejor se ajustaba a esas características que nosotros buscábamos era lo que se llama la deposición dirigida de energía o en inglés DED, ¿no? Con ese tipo de tecnologías se puede trabajar materiales metálicos con una alta integridad del material, es decir, aproximándose a propiedades mecánicas propias de sistemas como la forja o el mecanizado directo, piezas de mayores dimensiones, nos permite además reparar piezas existentes o fabricar piezas nuevas
Se tienen tasas de deposición muy altas, cosa muy importante cuando hablamos de piezas de grandes dimensiones, y además hay una flexibilidad bastante grande a la hora de elegir pues, el sistema de transporte de la energía, ¿no? Frente a los procesos tradicionales de fabricación, como la forja o la fundición, los sistemas o las tecnologías de deposición dirigida de energía permiten una mayor flexibilidad en el diseño, pueden reducir o nos ayudan a reducir el número de fases de producción, se puede reducir también el peso del componente porque se pueden hacer huecos y se puede jugar con las formas de las piezas, se reducen por tanto los utillajes y hay un desperdicio mucho menor de material, ¿no? Que tiene una gran importancia cuando hablamos de aleaciones de alto valor, ¿no? Dentro de las tecnologías de fabricación aditiva metálica por deposición dirigida de energía, nosotros nos quedamos con WAM. WAM es el acrónimo en inglés de Wire Arc Additive Manufacturing, o sea, explicándolo en palabras llanas, es crear piezas desde cero o reparar piezas utilizando o depositando cordones de soldadura uno encima de otro. Es una tecnología que nosotros seleccionamos fundamentalmente por dos razones. Primero, porque es de instalación muy sencilla, no necesita grandes instalaciones ni demasiados adminículos, ¿no? Y además para sectores como oil and gas, marino, hidráulico, sectores donde las certificaciones no son tan importantes como por ejemplo pueden ser en aeronáutica o en sectores de ese tipo, pues resulta adecuado, ¿no? Así que nosotros nos dotamos de una celda de fabricación aditiva que consta de un robot de 6 grados de libertad, una mesa con 2 grados de libertad adicionales, una máquina de soldadura MIG, de CMT, y con esta celda nosotros somos capaces de producir piezas de hasta 400 kilos de peso, lo que ya pues, es un hecho bastante diferencial de lo que se viene haciendo habitualmente fabricación aditiva metálica, que son piezas que normalmente pues, están en cubetas de máquinas que tienen un tamaño relativamente pequeño. Esta es nuestra situación actual y uno de los primeros casos, de los primeros retos a los que nos enfrentamos fue hace ya un par de años, como decía, se trataba de fabricar una hélice entubada para un motor marino tipo waterjet y era para una empresa sueca. El proceso tradicional de fabricación para ellos era por fundición y luego posterior mecanizado de la pieza fundida. El acero inoxidable era un dúplex y se encontraba con problemas diversos, ¿no? Por un lado, no es tan fácil encontrar proveedores de fundición a nivel mundial que hagan este tipo de piezas. Los que encuentran o los que encontraban les daban plazos de entrega para el fundido solamente por encima de 6 meses y luego se encontraban con los problemas pues, inherentes a la fundición, ¿no? Que eso les llevaba a índices de rechazo de un 15%, que es una barbaridad. Luego, a la hora de terminar la pieza por mecanizado, pues la alta variabilidad de la forma y de las dimensiones del fundido y los espesores de material no uniformes pues a lo largo de toda la pieza hacía que los tiempos de mecanizado fuesen muy altos, ¿no? Había una dificultad grande a la hora de posicionar en máquina el fundido, luego pues al encontrarse distintos espesores de material por zonas, pues los tiempos de mecanizado eran totalmente variables, eran incontrolables y por tanto era imposible la automatización hasta el punto de que el contratista de esta pieza pues estaba perdiendo dinero, ¿no? Así que a través de una empresa vasca con la que nosotros tenemos relación, nos propusieron el reto de fabricar esta pieza utilizando nuestra tecnología, ¿no? Nos pusimos manos a la obra y partiendo de cero, lo que hicimos fue construir en nuestra celda esta pieza y
claramente pues, les presentamos las ventajas que eso les iba a suponer, ¿no? Que fueron fruto pues, de la experiencia que tuvimos. Para empezar, la calidad del material era muy superior, se trataba de un acero dúplex certificado. El proceso era por WAM y luego mecanizado posterior. El tiempo total de producción de la primera pieza fue de 1 semana, con un material de unas propiedades mecánicas superiores y con una mejor distribución del material a lo largo de la pieza, lo que facilitaba mucho tanto el posicionamiento de la pieza en las máquinas como el mecanizado posterior. Toda esa predictibilidad en las condiciones pues, hacía que el proceso fuese perfectamente automatizable y además iba a permitir o permitía una estimación muy precisa de los costes. Esta es la pieza terminada. Quizá no hay mucho, la escala no se aprecia muy bien, pero se trata de una pieza de unos 50 kilos. Para que os hagáis una idea, esto va montado en un motor tipo Waterjet de 1.000 caballos de potencia, de 5.000 caballos de potencia. Eso ya da un poco una idea de las prestaciones a las que está sometida esta pieza. Y creo que esto es todo. Muchísimas gracias, José Ramón. Pasamos ya a Triditiv, José. Y dejamos, bueno, las preguntas, os comentaba José Ramón por el chat que podéis apuntarlas por allí, pero bueno, si no, cuando terminemos, abrimos una ronda de dudas que pueda haber. Bueno, pues muy buenos días a todos. Mi nombre es José Camero, soy uno de los socios fundadores de Triditiv, junto con María Díaz. Soy el CBDO, o el director de la unidad de negocio, y bueno, paso a presentaros un poco lo que hacemos en Triditiv. Pues pasar al siguiente slide, por favor. En Triditiv, bueno, somos una empresa, para los que no nos conozcáis, asturiana. Nacimos a mediados de 2016 como un spin-off de la Escuela Politécnica de Ingeniería, aquí de la EPI, en Gijón. Y desde entonces, pues básicamente lo que hemos estado haciendo es identificar los retos por los cuales la industria no utiliza en la fabricación habitual de sus productos, de sus líneas de producción, de la fabricación aditiva, y solventar estos pasos, estos problemas que identificamos. Contamos recientemente con inversión de inversores norteamericanos, tanto Texas como Stanley. Stanley Black & Decker es una de las compañías más grandes del mundo, está dentro del Fortune 500 norteamericano, y Texas es una de las aceleradoras de empresas de base tecnológica más grandes del mundo, junto con Y Combinator, pero Y Combinator está más enfocado a temas de software que de hardware. Para que os hagáis una idea, Texas en los últimos 19 años, desde su creación, ha invertido 17.6 billones de dólares americanos en empresas, startups de tecnología. Obviamente, tras traer no voy tan rápido, José Ramón. Tras traer los fondos a España con la idea de abrir una mega fábrica de impresión 3D, pues tanto el gobierno regional como el gobierno nacional pues nos han apoyado en la iniciativa para intentar dotar de realidad esta fábrica que estamos construyendo. Ahora sí, Ramón. Estas son las dos tecnologías de hardware que lanzamos al mercado durante el 2020. Entrarán en funcionamiento la nueva planta que tenemos ahora abierta en Ciero. A todos a este web. ¿Oigo una voz por ahí? ¿Estáis haciendo alguna pregunta, perdón? Riesgos que supone. No. Vale, mira. La AMCEL 1400 es una máquina para producción de series cortas, tiene un mayor volumen de impresión que nuestra tradicional AMCEL. Puede imprimir prácticamente en cualquier material, tanto metales, polímeros, compuestos como cerámicas. Y lo más importante de esta máquina es que la hemos desarrollado con un hardware y un software abierto para permitir a centros tecnológicos, universidades o empresas que quieran introducirse en la fabricación aditiva a diseñar la máquina y adaptarla a sus necesidades. Porque estamos viendo que hacer una máquina fit for all, o sea, que valga para todo el mundo, no tiene mucho sentido. Entonces es la puerta de entrada para muchas empresas, ¿no? De hecho, la máquina la hemos certificado para uso militar, es la primera impresora con certificaciones para uso militar aquí en Europa, y está siendo instalada en el ejército y en el sector defensa.
Y luego la Ansel 8300 series es la versión comercial de la Ansel que presentamos en el 2018 en la Laboral, en el evento que hicimos el foro de fabricación aditiva a escala industrial, y es la máquina que es la semilla que forma parte intrínseca de esta mega fábrica de aditiva que estamos abriendo en Sierra. Permite la fabricación de series, tiene una alta productividad, tiene unas 70.000 horas de productividad anuales, muy por encima de cualquier máquina de la competencia. El funcionamiento es completamente automático, desde la carga de material hasta la expulsión y almacenamiento de las piezas es completamente automático. Y también, al igual que la 1400, pues puede imprimir prácticamente en cualquier material, ya sea metálico, polimérico, composites o materiales cerámicos, recientemente. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Con la nueva megafábrica que llamamos de aditiva en Asturias, megafábrica llamamos a Escala, de Escala es el nombre registrado que tenemos para ella, pretendemos convertirnos en una de las mayores fábricas de fabricación aditiva de Europa por capacidad de producción. Y básicamente lo haremos centrándonos en 4 puntos que son los que identificamos allá por el 2016 para montar Tridif, Mariel y yo, que son poder ofrecer piezas en cantidad, en plazo, en precio y en calidad. Y son estos 4 puntos los que son imprescindibles. No puedes comercializar piezas a nivel industrial, hablo de una escala de miles de piezas por pedido, si no cumples cualquiera de estas, si no cumples todas estas 4 puntos, ¿no? La cantidad de piezas lo podemos hacer gracias a nuestra tecnología AMCEL automatizada de producción en serie. El plazo lo podemos hacer gracias a la nueva fábrica con todas estas máquinas instaladas. El precio lo podemos hacer porque nosotros somos los desarrolladores de la tecnología, que es una tecnología de tipo FDM automatizada, que llamamos AMD Technology, que nos permite bajar mucho el precio por pieza. Y en calidad, pues generalmente a los mercados a los que nos dirigimos les sobra con o asegurar que las piezas cumplen la ISO 27062. Normalmente de grado M, pero podemos ajustarlo dependiendo de la geometría gráfica. Puedes pasar a lo siguiente, por favor. Voy a hablaros de varios casos de uso de empresas que seguramente conozcáis todos y que dar un poco una pincelada de a qué nos dedicamos en Tridif y a qué nos queremos dedicar en Tridif con este nuevo centro y por dónde nos vamos a enfocar, ¿no? Este es un caso de éxito que tuvimos ahora durante el 2020 con la Nestlé, aquí en Asturias. La Nestlé instaló una nueva planta de fabricación del yogulino, del yogur bebible para niños, de 3 envases diferentes con 3 tamaños. Y esta línea de producción tiene un buffer que almacena en cajas temporales los yogulinos cuando hay aguas abajo, una parada de línea y se necesita hacer un mantenimiento. La línea no puede parar, está continuamente fabricando 24/7 y almacena los yogures en estas cajas. La Nestlé, una vez instalada la línea, necesitaba las cajas y contactó con sus proveedores habituales de inyección en moldes y le dijeron que para los moldes de las cajas, de las 3 cajas, necesitaría un presupuesto aproximado de unos 375.000 euros y un plazo de entrega de 9 meses. Tener en cuenta que solo necesitaba 100 cajas de cada modelo. Estamos hablando de que tendría que pagar casi 400.000 euros para tener 300 cajas. Contactaron con nosotros para ver si le podíamos imprimir la caja y nosotros nos sentimos cómodos cuando el cliente viene con el problema y no con la pieza. Cuando el cliente viene con la pieza, generalmente viene con piezas para fabricar mediante otros procesos de fabricación que no son óptimas para aditiva. En este caso, se alinearon los planetas y vino el cliente con el problema anterior, ¿no? Es decir, tengo este problema en la línea, ¿cómo lo puedo resolver por aditiva? Nosotros utilizamos la caja que utilizan ellos estándar en su fábrica, con lo cual no tuvieron que adaptar ni programar los robots más allá de lo habitual para una nueva línea. Y lo que hicimos fue hacerle esas torres que veis ahí en blancas, unas 4.500 piezas para confeccionar las cajas, que también se las fabricamos nosotros en nuestro taller, y que pudieran almacenar los yoguritos. El coste de fabricación de las 4.500 piezas y confección de las cajas y entrega, etcétera, etcétera, incluso la confección de los utillajes para posicionarlos según las tolerancias dimensionales posicionales que requería su robot, fue de unos 60.000 euros y el plazo de entrega
probamos durante el confinamiento y solo tenemos un operario en planta, fue de los 50 días, que fue un plazo inferior al que nos habían propuesto ellos. Con lo cual hablamos de una pieza completamente estándar para el sector alimentación y de un material de un tipo de poliéster que está certificado por la FDA para uso alimentario, aunque no era requerido por los clientes. Y le supuso un ahorro de 6 veces el coste de lo que iba a gastarse en otro proceso tradicional. Y le ahorramos un plazo de entrega de 220 días, con lo cual su buffer de fabricación, el robot puede estar funcionando en planta pues mucho tiempo antes. Si puedes pasar de diapositiva, por favor. Aquí, cuando hacemos un estudio para un cliente, y esto os lo propondría a cualquiera que esté interesado en entrar en aditiva o que tiene alguna problemática en su empresa que cree que puede ser resuelta por aditiva, nosotros cuando pasamos un presupuesto o hacemos una oferta de cómo puede la aditiva solventar los problemas, pues te hacemos un estudio, ¿no? Una especie de consultoría. Aquí podéis ver el estudio que hicimos para la Nestlé. Veis en la línea de puntos blancos es el número de piezas que quería hacer la Nestlé y veis que entra mucho antes en la parte amarilla, que es la aditiva, antes que la de inyección en molde, ¿no? Y otra cosa que también es muy interesante es el tema del plazo. Nosotros las piezas las entregamos mucho antes. Si veis la línea discontinua blanca, también cruza la línea amarilla antes que la inyección en molde, ¿no? Este es un caso muy extremo, pero es un caso que es replicable en muchas otras empresas de alimentación, por ejemplo, de cualquier otro sector que utilicen cajas para mover su material y que ese material no sea autoportante cuando lo depositas con un robot, por ejemplo. Si quieres, puedes pasar a la siguiente, que vamos con un caso ahora de metal, que a lo mejor puede ser más interesante para las empresas que estén escuchando. Esto es un caso de éxito también para el sector oil and gas, es para una empresa norteamericana, Exxon, que tiene plataformas petrolíferas en el Golfo de México. No sé si tiene más plataformas, pero esto es para las plataformas que están situadas allí. Nos pusieron en contacto con una de sus talleres que les fabrica esta pieza. Es una pieza que está fabricada en Inconel 718 y la mecanizan de una barra de Inconel y luego le sueldan la anilla superior. Si veis la pieza original, está mecanizada la parte inferior desde la barra de Inconel y luego le sueldan la anilla superior que tiene el capuchón. Es un proceso que les lleva bastante trabajo, bastantes procesos y tiran muchísimo material. El coste de mecanizado de una de estas piezas para la Exxon es de unos $80 y requieren unas 60.000 piezas anuales de 12 tallas diferentes. Esta pieza tiene un encaje en el anillo inferior, que es el único sitio donde requiere tolerancia porque lleva un encaje. Esto va encajado en una pieza que se utiliza más o menos para inyectar agua caliente de mar en las bolsas de petróleo para licuarlo o calentarlo un poco y poder absorberlo con mayor facilidad. Es un consumible, esta pieza se deteriora. Entonces nosotros les propusimos un cambio de geometría para que fuera más fácil imprimible. Veis la pieza impresa a la derecha. La pieza impresa, las primeras unidades las fabricamos en un acero inoxidable, en un 316L, para que validaran la geometría primero. Y luego desarrollamos un material similar al que ellos utilizaban, en este caso un Inconel 713, que validaron y con éxito, ¿no? Y ahora están consumiendo piezas de estas la fabricación aditiva les ha permitido bajar el coste de $80 a $50, lo cual supone un ahorro, está mal el número ese ahí, en lugar de hacerlo de diapositiva, es de unos $1.800.000 anual, solo en esta pieza. Y la empresa con la que nos contactó, la Exxon, que es un mecanizador que tienen en Las Vegas, tiene unas 450 piezas que estamos analizando. O sea, el potencial de ahorro con nuestra tecnología para esta empresa es de millones de dólares anuales. Y si puedes pasar a la siguiente, por favor. Y para no centrarnos solo en corporates, como puede ser la Nestlé o la Exxon o grandes corporaciones, queríamos traer también un caso de uso de algo mucho más reconfortante para nosotros, porque somos una startup y nos identificamos con el resto de las startups, es que también la aditiva sirve para ayudar a empresas que tienen un proyecto y que se encuentran muchas veces con el problema de que no pueden hacer producto porque tienen que pasar por los procesos
tradicionales como la inyección en moldes para lanzar su producto o sus primeras tiradas de producto. En este caso hablo de Ecocar. Ecocar es una empresa española que tiene un producto muy interesante para las empresas de renting y de alquiler de coches. Básicamente lo que tienen es un producto de gestión online para control de flotas, etcétera, etcétera, pero donde nosotros aplicamos nuestra tecnología. Si ellos introducen en cada vehículo una caja, la caja que veis ahí en la foto de la derecha, y meten la llave del vehículo en esa pieza que veis, que es de color crema o color café, y necesitan uno de esos moldes por cada vehículo que instala. Una de esas máquinas para cada vehículo que instala, pero cada vehículo que le compra, pues ya sea concesionario, empresa de alquiler, etcétera, etcétera, tiene vehículos diferentes y modelos diferentes, con lo cual necesita aproximadamente, calculamos, unos 80 modelos diferentes de sus llaves. Este caso de éxito lo vamos a hacer inicialmente con 30 modelos de llaves. Y para que os hagáis una idea, el coste que nos han proporcionado el cliente de que hacer un molde para una de estas llaves sería de unos 15.000 euros. Si multiplicamos 30 llaves que necesitan para empezar a hacer las pruebas en los primeros, pues con Volkswagen, con Audi, con BMW, etcétera, hablamos de casi medio millón de euros en utillaje para hacer las pruebas de su viabilidad de negocio. Nosotros le cobramos desde la primera pieza, para que os hagáis una idea, y sin un mínimo de compromiso, unos 20 euros por pieza desde la primera. El plazo de entrega es inmediato, no tienen que esperar a hacer los utillajes, a hacer inyecciones, etcétera, etcétera, y pueden lanzar su piloto, sus primeras 100, 500, 1000, 5000 piezas sin necesidad de hacer un upscale o buscar más financiación, simplemente para tirarla en utillaje, que a lo mejor luego hay que cambiar o que deciden variar el rumbo de la empresa porque es una startup y están como experimentando. Y esto es todo. Quería traer estos 3 casos de uso que reflejan un poco lo que hacemos, ¿no? Y tanto en metal como en polímeros, y tanto en grandes empresas como en pequeñas startups que están comenzando a lanzar su producto. Gracias. Muchas gracias, José, muchas gracias, Luis, muchas gracias, José Ramón y Saray. La verdad es que son 4 ejemplos completamente diferentes, complementarios entre sí y muy interesantes, yo creo, bueno, pues para seguir trabajando y explorando este campo, bueno, esta tecnología, bueno, que poco a poco se está integrando ya de una manera más normalizada, ¿no? Quiero abrir el turno de pregunta. Coloquio, ¿ha habido algún comentario por ahí interesante para algunos de vosotros bueno, de alguna persona que se ha tenido que salir, pero que, bueno, que quedará para ahí para después? Os facilitaremos los contactos. Yo no sé si alguien quiere realizar alguna pregunta o si no, disparo yo, que soy el que está con el micro abierto. Ahora ya podéis abrir todos el micro, por favor, y cualquier cuestión que queráis plantear, pues está a vuestra disposición, bueno, pues para hacer cualquier pregunta. Yo, pensando sobre todo desde el punto de vista de la PyME y de la PyME industrial, que en muchos casos, y la verdad es que a lo largo del proyecto que estamos desarrollando ahora, y Silvia si no bueno, pues me dirá también, que es la que está más centrada en el proyecto, bueno, nos encontramos con, por un lado, un desconocimiento un poco de dónde puede aplicar la tecnología, las empresas, de exactamente qué puede hacer la tecnología por ellos. Por ese es el motivo también de realizar este tipo de actividades, pues, de carácter más divulgativo. Y vamos, sí que vemos, bueno, pues que es difícil para ellos arrancar con este proceso de pensar, bueno, en qué medida le puede ayudar. Lo dejo abierto para que cualquiera de vosotros pues nos dé un poco su visión. ¿Por dónde creéis que debe de empezar? José Camero ha hecho ya algunos apuntes un poco de lo que hace con algunos clientes. Yo no sé si el resto pues también trabajáis en eso, pero sí que me gustaría que, oye, ¿qué
consejo, qué orientación, por dónde deben de empezar estas empresas que quieren explorar bueno, pues, cómo aplicar este uso y cómo le pueden sacar el mayor rendimiento y si es para todos, que a lo mejor no lo es, el uso de fabricación aditiva pues en el desarrollo de nuevos productos o en la mejora de productos existentes o la mejora de procesos, ¿no? Os lo dejo abierto. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que en este sentido, José precisamente apuntó un tema muy interesante y es hacer el ejercicio de abrir un poco la mente, dar un paso atrás y venir con el problema y no con la pieza. Esa es una frase realmente muy acertada porque muchas veces nosotros nos lo hemos encontrado innumerables veces, ¿no? El venir con una pieza. ¿Cuánto me cuesta fabricar esta pieza por aditiva? X dinero. Es que me cuesta menos hacerla por mi método tradicional. Es que, como comentaba antes, esto no pretende venir a sustituir ni a abaratar tecnologías convencionales. Esto va de solucionar un problema, pero de otra forma, ¿no? Entonces, igual se implica un cambio de diseño hasta que la pieza no se parece en nada a lo que hay al principio. Se está viendo con aproximaciones tipo optimización topológica y demás, que buscan alejarse del método inicial y basarse en las restricciones que existen para darle solución, ¿no?, a las solicitaciones mecánicas que pueda tener. Entonces yo creo que este es un consejo muy bueno, el hacer ese ejercicio de abstraerse, olvidar lo que está haciendo por el momento, centrarse en la necesidad y hacer un análisis más en base a lo que se le pide a esa pieza y no a la propia pieza en sí misma. Yo, desde el punto de vista de Icertis, que también es consultora, estoy un poco con Luis. Creo que hay que hacer un ejercicio de reflexión y no tener miedo. Quiero decir que la empresa puede pedir ayuda y para valorar conjuntamente qué procesos está siguiendo en la empresa y cuál sería la mejor aplicación de la tecnología. Y también quiero hacer hincapié en que esta tecnología lleva muchas otras asociadas. Quiero decir, pues como os comentaba antes, inteligencia artificial para optimizar los procesos de fabricación. Entonces, que eso, fundamentalmente, que no tengan miedo, que reflexionen, que se planteen los problemas y que se busque la solución más adecuada, que a lo mejor no es la impresión o la fabricación aditiva en ese caso, pero bueno, que hay que ver la problemática sin miedo, abrir la mente y pensar en nuevas soluciones. Sí, yo también me gustaría subrayar un poco lo que ha comentado Saray, ¿no? Hay que abrir la mente, es decir, muchas veces nos encontramos, yo ahora estoy haciendo temas de labor comercial, ¿no? Me encuentro visitando empresas que a lo mejor les contactas por teléfono y dicen, nada, mira, aditiva no me interesa, ya lo miré hace unos años y ahí no me encaja nada, ¿no? Es extraordinariamente imposible que sepas lo que hacemos en Trinity. Es decir, porque a veces eso me sorprende yo cuando bajo al taller, ¿no? Entonces, si no eres capaz de abrir un poco y ser capaz de tener esa permeabilidad a nueva tecnología que entre en tu línea de producción, pues te estás cerrando oportunidades a ti mismo. Es decir, es difícil que yo te mande un email con lo que hacemos y puedas entender cómo aplicarlo a tu empresa. Lo mejor es que nos sentemos en una reunión, veas o vengas a nuestra fábrica o vayamos nosotros a tu fábrica, veamos lo que hacemos y veamos casos similares con los que estamos trabajando que te puedan ser de interés y viceversa, que vengas aquí y veas lo que hacemos y veas cómo lo puedes aplicar. Pero muchas cosas aquí estamos hablando de una tecnología disruptiva, de una tecnología nueva, no es algo que puedas encontrar en el catálogo del Leroy Merlin. Es prácticamente imposible que nadie te asesore de lo que puedes hacer con Trinity, salvo Trinity. Y nosotros estamos abiertos a que cualquier empresa, sobre todo empresas del sector manufacturero, vengan a Trinity y contacten para ver qué podemos hacer. Estamos trabajando incluso con empresas de software. O sea, las posibilidades son ilimitadas, pero hay que tener esa mente abierta que comentaba Saray a modernizar a lo mejor tu línea de producción o introducir nuevas tecnologías o simplemente a escuchar a otras empresas o centros tecnológicos o consultoras que te puedan decir en qué podrías mejorar o a lo mejor lo estás haciendo excelente y no tienes que adoptar la tecnología, como bien indicó Luis al comienzo de su presentación, la fabricación aditiva ni va a sustituir otros métodos de fabricación,
no, sé, no es una galleta que va a dar de comer a todo el mundo, ¿no? Simplemente va a tener su nicho, un nicho bastante grande por lo que estamos observando recientemente, pero bueno, tiene su lugar, ¿no? Depende de cada empresa querer encontrar si tiene espacio en ese lugar o no. Sus competidores probablemente no estén haciendo. Sí. También creo que además las empresas, bueno, de todo tipo, pero también las empresas pequeñas pueden utilizar instrumentos de financiación para acercarse a lo mejor en un primer paso a esta tecnología y así analizar exactamente y profundizar un poco más en las posibilidades, que eso a lo mejor es un colchón que también te da cierta seguridad a la hora de enfrentarte a un cambio dentro de tu empresa. José Ramón, ¿algún matiz yo creo que, adicional? vamos, que lo habéis dicho todo. Nuestra experiencia es que en los casos en los que nos ha costado entrar, convencer a clientes de hacer cosas en aditiva, es porque iban meramente a costes. Si estamos hablando solamente de comparar costes, pues descartas una cantidad a lo mejor de casos importante, pero a veces si no tienes esa amplitud de miras de la que estamos hablando y ese ver un poco más allá de lo que es meramente el puro corto plazo, pues estás descartando probablemente algo que te puede traer ventajas colaterales que incluso, pues bueno, desconoces, ¿no? A priori. Entonces, efectivamente, yo creo que lo más importante es tener amplitud de miras y probar. No asumir cosas que en principio, pues bueno, las cosas están cambiando y esta tecnología efectivamente pues no sustituye a muchos métodos tradicionales, pero sí que los complementa o los enriquece en muchos casos, ¿no? Incluso a veces se pueden dar situaciones en las que puedan coexistir métodos de fabricación tradicional con métodos de fabricación aditiva. Nosotros hemos tenido experiencia, por ejemplo, pues la reparación de piezas es un caso claro, ¿no? O añadirles cambios en el diseño a piezas que tengan ya una cierta vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, efectivamente, yo creo que lo más importante es dejarse asesorar y hacerse preguntas, fundamentalmente, como casi todo en la vida. Fantástico. Abierto, después de esta primera pregunta, ¿alguien quiere hacer alguna intervención? ¿Alguna pregunta más? Venga, no seáis tímidos. Dale, Silvia. Yo os lanzo una también. José, comentabas tú que el plazo obviamente es uno de los requisitos fundamentales a cumplir, bueno, en todos los procesos, pero bueno, en fabricación aditiva también especialmente. Yo quería preguntaros, supongo que bueno, en cada caso variará mucho, pero ¿cuál es el plazo medio con el que os encontráis desde esta labor de consultoría que es tan importante hasta que a lo mejor pues, finalmente conseguís una solución a la problemática que os plantea un cliente? ¿Cuál es el plazo? ¿Cuánto suele tardar una empresa? Hay de todo. Desgraciadamente lo normal es que el plazo sea para ayer, como todo, ¿no? Te vienen con el problema cuando vienen rebotados de 40 talleres porque no les pueden hacer la pieza o porque no encuentran el material o por mil historias. Pero bueno, cada vez más vemos que coges al cliente con ese problema, le solucionas ese problema, pues dando un poco, pues forzando tu equipo y dando el do de pecho en la fábrica y sacando las piezas en el plazo que te pide el cliente, y luego pues te das cuenta que esos clientes cuentan contigo como taller de referencia antes que pues, otros talleres. Eso para nosotros es una prueba de que existe una viabilidad de mercado para la fabricación aditiva. Por ejemplo, en el caso de la Nestlé, cuando nos contactaron, era un problema muy grave que tenían y ahora pues nos contactan para piezas ya con otros plazos completamente más normales, ¿no? Pues mira, ahora
estamos pensando en abrir no sé qué fábrica esta línea similar para el año que viene. Entonces, ahí trabajamos con nuestras. Es verdad que generalmente cuando viene el cliente de primeras viene con urgencia. Pero bueno, también es una de las ventajas de la aditiva, ¿no? Nosotros desde el diseño CAD hasta la fabricación pasan horas, ¿no? Frente a otros métodos de fabricación. Bueno, nuestro caso es un poco peculiar porque, como os enseñé, es proyectos de innovación relacionados con el sector bio, que tampoco hay un cliente directo, pero en ese tipo de proyectos nos conviene ir rápido porque evoluciona muy rápidamente y nos quedamos atrás, con lo cual la necesidad es inmediata. Entonces, bueno, el tiempo necesario para preparar las muestras y ese proceso biológico que requiere su tiempo, pero lo que es la preparación de la impresora, software y demás, por el conocimiento tanto de Idonial como de Icertis, la cosa va bastante rápida. Lo que lleva más tiempo es lo que te digo, pues ya lo que lleva contenido celular, cultivar las muestras y su periodo normal. Claro, nuestra experiencia es un poco diferente. Perfecto. José Ramón, vosotros que trabajáis con otro tipo de piezas de mayor tamaño, en este caso, ¿cómo sería ese proceso que comentaba Silvia? Sí, bueno, la peculiaridad que tiene nuestro proceso es que tiene una componente muy alta de proceso, ¿no? Es decir, cada material es un mundo, y hay que estudiar la pieza. Como estamos hablando de volúmenes grandes, pues las temperaturas influyen mucho, la masa térmica, en fin, una serie de cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, cada pieza es un mundo, ¿no? Además, el proceso que nosotros seguimos, claro, realmente está mal llamada impresión 3D. En el caso nuestro se ve clarísimamente que no es así, ¿no? Es decir, nuestro proceso no es un proceso de fabricación por capas que crecen en altura, sino que nosotros podemos depositar material en cualquier dirección del espacio, moviendo simultáneamente hasta 8 grados de libertad en nuestra celda. Entonces, bueno, pues ahí eso te permite ser mucho más flexible y abordar cosas más complejas, pero también necesitas pues una fase de estudio o de pruebas inicial pues más larga que en otro tipo de procesos, ¿no? No obstante, lo que sí es cierto es que aunque no es inmediato nuestro proceso, ni muchísimo menos, comparado con los métodos de fabricación tradicional, es muchísimo más corto. Es decir, los plazos de entrega de series o de piezas únicas o de series cortas, que es de lo que estamos hablando, de este tipo de piezas, pues son muy largos, ¿no? Entonces, en cualquier caso, nosotros estamos hablando de quizá cortarlos y dejarlos en una cuarta parte, ¿no? de lo que es el proceso tradicional. En el caso ese que ilustré antes, claro, para nosotros hubo lo que es la fase de producción de la primera pieza fue una semana, y a eso pues tuvimos que sumarle más o menos otra semana de pruebas anterior, ¿no? Entonces estamos hablando de 2 semanas. Frente a cualquier proceso tradicional en el que ya solamente la parte de creación de los modelos o del fundido, etcétera, pues estamos hablando de meses, ¿no? Así que efectivamente, nosotros tenemos plazos de entrega más largos de lo que es de otros procesos, otros métodos de fabricación aditiva, pero en cualquier caso muchísimo más cortos que los procesos tradicionales. Perfecto. Luis, ¿algún comentario tú, por tu parte? En vuestro caso es otro perfil diferente porque al final sois centro tecnológico, no sois tanto empresa, entonces estáis más orientados, entiendo, a la investigación. Pero bueno, un poco también, pues, ¿cómo lo ves desde vuestro rol? Nosotros la verdad que sí, como bien dices, nosotros el punto en el que hemos cogido la implantación de la aditiva, pues nos hemos encontrado también un poco de todo, desde iniciativas un poco más exploratorias de gente que quería, pues desde comparar, ¿no? Lo que decíamos erróneamente, la misma pieza, a ver cómo podía
la fabricación aditiva servir para abaratar costes en la fabricación de un diseño muy concreto, hasta gente que sí que viene con la mentalidad más abierta y bueno, pues es un punto adecuado para incluso redirigir hacia la tecnología más adecuada, que eso es algo que nosotros podemos hacer. Hemos tenido la suerte de tener acceso a muchas tecnologías y a veces, pues bueno, hay varias opciones. Como ya se ha comentado antes, para fabricar una pieza metal, bueno, el catálogo de tecnologías es muy amplio, la solución puede variar mucho en función del lote de piezas que se quiera fabricar y demás. Sí que es verdad que la fabricación aditiva tiene un lastre y es que lleva asociada a esa coletilla de la inmediatez muchas veces, ¿no? Y a veces también se piensa que una impresora 3D es como una impresora de papel en el sentido de que es darle a la tecla y que la pieza ya te sale en cuestión de minutos. Y esto no es así. En tecnologías de metal, bueno, yo diría que la más afianzada que está a nivel industrial ahora mismo, que es la de cama de polvo por consolidado láser, nosotros hemos fabricado piezas de un tamaño medio, que para una aplicación industrial son piezas de un tamaño bastante contenido y el tiempo de fabricación perfectamente supera la semana. Una semana de días es un tiempo de fabricación perfectamente razonable para una pieza de un tamaño ya grande para esta tecnología, ¿vale? Entonces, bueno, en cuanto al plazo, que era un poco el origen de la pregunta que lanzaba Silvia, depende un poco, yo diría, del punto de madurez en el que se coja la empresa cliente o la empresa interesada, ¿no? Si, como os decía, si está en un punto más exploratorio de a ver qué puede salir de aquí, incluso qué puede hacer la pieza antes de lanzarla a fabricar. Comentábamos antes también optimización topológica, reducción de pesos, te puedo contar un poco dónde va ensamblada la pieza, con qué otros componentes, incluso igual puedo fusionar varios elementos en la misma pieza, reduciendo ensamblajes, etcétera, tornillos, remaches, ¿no? Un montón de cosas. Es un mundo, la verdad que no es fácil darle respuesta a eso. Si alguien viene con el caso muy concreto, ya muy masticado, pues puede ser una solución de una semana, o si está en un ámbito más exploratorio, como decía, incluso de meses perfectamente, ¿no? De dar vueltas con el departamento de ingeniería, de diseño, incluso hacer pruebas, revisar por técnicas de elementos finitos, por ejemplo, un rediseño que nosotros propongamos para ver que cumple con las solicitaciones de la aplicación concreta. No es sencillo, pero bueno, la conclusión sería esa. Depende un poco del punto de madurez en el que el cliente traiga la problemática y la demanda, ¿vale? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario por parte del resto de los participantes? Silvia. Nada, bueno, si no hay ninguna pregunta más, yo creo que podemos ya dejarlo aquí, que nos hemos pasado, bueno, unos minutos del tiempo que teníamos previsto. Agradeceros mucho a los cuatro habernos contado vuestra experiencia. Yo creo que ha quedado claro que, bueno, la fabricación aditiva, pese a que es todavía un poco desconocida y bueno, tiene obviamente sus inconvenientes como todo tipo de procesos, pues tiene muchísimo futuro. Por resumir así un poco las claves con las que yo me quedo, es que es muy importante la mente abierta, acercarse a este tipo de tecnología pues sin miedo, eso como para todas las empresas, que esta parte de consultoría y de análisis previo también es fundamental para no tener a lo mejor una mala experiencia con la fabricación aditiva, que sin ese análisis a lo mejor podría ocurrir, y que sobre todo no entenderla como algo que va a sustituir a procesos tradicionales, sino que va a mejorarlos, que van a compaginarse y que pueden ser compartidos. Así que bueno, si nadie tiene nada más que añadir, daros las gracias a todos por asistir y nada, os pasaremos la presentación y como lo hemos grabado, pues también subiremos el vídeo y para que lo tengáis. Así que nada. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias a todos, hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego.